Trash Comics son, en realidad, en total son cuatro números. Tres que fueron realizados durante, como te digo, dibujado el número uno a finales del 87. Allá por septiembre del 87 más o menos comenzó a dibujarlo y lo termino a mediados de diciembre. Y después viene Trash Comic número 2, que eso es en el 88, septiembre también del 88 aproximadamente yo la inicio, y después vuelvo con número 3, que ya también sería en septiembre del 89 aproximadamente, puede ser que sea un poquito antes, pero andan por ahí las cosas, las fechas más o menos. Y después viene un receso de muchos años y ahora en 2021 me pongo a trabajar Trash Comics número 4. Son los cuatro títulos y no creo que se realicen más, creo que no, con eso basta. Y el formato, como te explicaba, era lo que había en el momento, ¿no? Por lo menos lo que yo tenía en el momento. Mira, todo comienza en esa etapa que estaba realizando estas páginas que eran como una entretención nada más. Y estaba trabajando un reemplazo en el departamento de biología de la Universidad Católica de Valparaíso, realizando dibujo de piezas de insectos. Y en el tiempo libre aprovechaba de avanzar en estas páginas que me gustaban. Entonces un científico que trabajaba ahí me ve estas páginas y de repente me dice que por qué no las publicaba. Y la verdad es que en el minuto no había ni pensado en eso todavía. Entonces dije ya que cómo lo podía hacer y me dice, no, yo te puedo conseguir ahí presupuestos de imprenta. Bueno, y en ese proceso hablo con mi madre y ella me hace un nexo con el prensista de la Universidad Católica de Valparaíso. Entonces lo voy a ver, le muestro lo que quería imprimir y ahí me explica todo el proceso, por ende los precios, qué sé yo, y aprovecho de quedarme ahí imprimiendo con él para conocer también un poco esta mecánica. Entonces, todo esto fueron hojas tamaño oficio, impresa por ambos lados. Después la portada en una cartulina color naranja. Y después juntar estas páginas y corchetearlas al lado. Tres, cuatro corchetes y eso es una revista, te fijas, en un fanzine underground total, porque hacerlo con corchete al medio significa máquinas más grandes y esta es una máquina pequeña que lo máximo era tamaño oficio. Entonces fue la manera que tuve yo de poder partir, te fijas, después en Trashcomics 3, por ejemplo, ahí si bien el interior fue impreso de la misma manera, ya la portada fue un poco más astuto el proceso porque la cartulina se dobló. Entonces se puede imprimir tanto un lado y después se da vuelta la cartulina y se imprime en otro lado y eso le da el aspecto de que parecía más una revista normal, digamos, pero en realidad el proceso interno era exactamente igual. Era como lo que tenía yo en el momento para poder trabajar. Después más adelante viene el proceso ya del fanzine pequeño y eso era una hoja de oficio pero doblada, por lo tanto ya permitía un corchete al medio, te fijas, ya se fue un proceso de evolución, pero más que nada por costos. Si hubiera tenido el dinero suficiente para imprimir todo de manera profesional, a la primera lo habría hecho, pero la realidad era mucho más cruda, entonces tenía que ir aprendiendo e improvisando en el camino. Bueno, en sus años, cuando lo leía, como te decía, gente evangélica, con la publicidad que se le da en los medios de que la música metalera era satánica, te fijas, la reacción era prácticamente inmediata, automática. Los profesores, claro, porque había mucho garabato, jerga y se veía simplemente que era una revista como de violencia. Entonces, en ese sentido, hubo repercusión de personas completamente ajenas al mundillo metalero. Pero los metaleros en sí entendían los códigos que estaban ahí avanzando, muchos se inspiraron en las obras,
otros sentían que por primera vez habían visto algo completamente fuera de lo tradicional, que era, por ejemplo, en ese entonces Condorito. Esto rompía los esquemas, entonces creo que los efectos son muy variados, son muy variados. Hoy en día puede ser que no sea tan fuerte el asunto porque ya la cultura metalera es parte, ¿cierto? Toda esta tribu urbana ya es una tribu más de las tantas que hay, entonces ya no es tanto el mismo efecto. Pero en ese entonces, cuando apareció por primera vez el thrash metal, provocó una reacción fuerte en la ciudadanía. Trash Comics surge de una manera bien fortuita, en el sentido que empiezo a realizar unas páginas que eran como hobby, pero mi hermano se las mostraba a un amigo, entonces eso causaba risa y todo. Entonces, en ese intertanto, surge o llega, digamos, a Chile fuertemente la música thrash metal. Entonces fue una música que me inspiró a desarrollar un cómic que ahora se titularía justamente Trash Comics. No fue algo que dije, oh, al Trash Metal le falta un cómic. No, fue que se dieron las condiciones y estaban una serie de elementos, ¿cierto? En esta primera página donde ya había un personaje que pasaba situaciones que en una primera instancia era un punky, no, te fijas, no tenía nada que ver con los thrashers, pero cuando surge ya fuerte esta música y de alguna manera esta música me inspiraba a trabajar sobre todo situaciones de acción, velocidad y qué sé yo, entonces es que muto este trabajo de hobby a algo más sólido, te fijas que se relaciona directamente con el thrash metal. Y como yo iba también a los recitales, me enteraba de las copuchas, de las situaciones que se iban dando dentro del movimiento thrash metal, entonces de alguna manera iba utilizando yo esos recursos, ¿te fijas? Y el punto de venta era porque, bueno, en Santiago, en el Paseo de las Palmas, ahí donde la gente se juntaba mayormente, estamos hablando fácil, mínimo 100 personas, mínimo, y todo a intercambiar música, qué sé yo, revistas de información, entonces yo llego a probar suerte con este cómic. Entonces, vuelvo a insistir acá, no fue algo estudiado en profundidad, sino que se dieron una serie de condiciones y todo confluyó en ese material y se armó esa relación con la música metalera y fue aceptado, porque al final en el mundo metalero no existían por lo menos cómics de este tipo, todo era muy serio, entonces que yo aparezca con el humor, de alguna manera riéndome del mismo movimiento interno, de los detalles que se iban dando y que fue integrado y bueno, y está donde está. No, según yo no, son dos universos distintos. En Trash Comics todo es mucho más visceral. Es lo primero que se me ocurre para hacer reír y si eso significa golpear a alguien lo vamos a hacer, no hay problema porque es como que los trashes tienen su propia moral, por decirlo de alguna manera. En cambio en Anarco no, Anarco es más reflexivo. Entonces es posible, por decir algo, y que si se llegaran a topar estos dos mundos, incluso hasta podrían tener ciertos conflictos por ahí. Pero no los mezclo por lo mismo, porque Trash Comics es mucho más fantástica, todo. Si bien Anarco también, porque aparece en situaciones que no ocurrirían en la vida real, como por ejemplo que el personaje habla con el autor y cosas por el estilo. Pero así todo, pienso que el hecho que Anarco esté ambientado en Valparaíso lo aterriza más a la realidad. En cambio, Trash Comics se habla que está en el Paseo de las Palmas, pero no es un dibujo basado en como el paseo es. ¿Te fijas? Yo improvisaba o inventaba porque en ese entonces todavía no tenía la visión de trabajar con fotografía, aparte que era un costo elevado en ese minuto y no tenía yo las condiciones para lograr tanto, necesitaba yo bastante rapidez. Entonces, como te digo, Trash Comic era para hacer reír a los metaleros un buen rato, para que la pasaran bien, pero no tanto para que reflexionaran sobre la vida y cosas, no iba con ese objetivo, era entretenerlos, que se entretuvieran con buenos chistes.
relacionada con el mundo metalero. En cambio, Anarco ya va por otra línea, entonces creo que son mundos de alguna manera incompatibles. No, lo que pasa es que como Trash Comics fue mi escuela para probar un estilo o intentar encontrar un estilo donde experimenté mucho. Lo que aprendí de ese proceso finalmente a Narco, eso para mí es indiscutible, es parte del aprendizaje, te fijas, lo que uno ya va dominando, después lo va volcando en una obra más personalizada, como en el caso de Anarco. Entonces, yo creo que va por ahí. Ahora, por mí, yo no habría tenido ningún problema de poder haber desarrollado la Trash Comic como algo único, digamos, en vez de haber hecho Anarco, haber seguido trabajando Trash Comic y publicarla. De hecho, me están dando la posibilidad de publicar las dos primeras, ¿te fijas? Pero dibujar tantos personajes en menos tiempo, porque tenía fechas muy acotadas, y más encima involucrar Valparaíso de fondo, te fijas, me obligó a sacar a todo el resto de personajes y desarrollar uno solo. En este caso el personaje principal que era el Exposer, pero ahora convertirlo en Anarco.